Mi abuelo murió durante esta historia, pero antes de contar sobre eso, quiero empezar por relatar la causa de los escalofríos que recorrían mi cuerpo en aquellos años de mi niñez. En aquel tiempo tenía 10 años y salimos de viaje junto a mis padres, pues llevábamos a mi hermanita Zulema para que mis abuelos la conocieran. Como ellos vivían en un rancho a orillas de un pequeño pueblo sin energía eléctrica, era muy difícil comunicarse con ellos, por lo que no estaban al tanto de nuestra visita. Tan pronto llegamos, mi abuelo salió apresurado a nuestro encuentro y nos recibió con los brazos abiertos, rebosando una enorme alegría y sorprendido de ver a Zulema, aunque su reacción no fue lo que mis padres esperaban. Algo extraño que noté es que la abuela no salió a recibirnos. Entramos a la casa y nos sentamos en el sofá, mientras que mi abuelo parecía no escuchar a mi madre, al notarse preocupado viendo a mi hermanita. Oye, papá, ¿y mamá dónde está? Ella se fue hace tiempo, hija. Mi madre cuestionó al abuelo, pero con una mirada triste y unos ojos húmedos, solo dijo que la abuela se había ido y no dijo una palabra más. En ese momento el abuelo evadió la conversación y preguntó a mis padres el motivo de nuestra inesperada visita. Visiblemente serio nos dijo: solo vinieron de visita, ¿verdad? Papá, no manejamos 8 horas para venir solo de visita, contestó mi madre un poco enojada. Es que no se pueden quedar aquí, están pasando cosas raras en el pueblo. ¿De qué hablas, papá? La gente de los alrededores ha visto una bruja surcar los cielos. ¿Quién es ella?, preguntó mi mamá. Una bruja que anda de árbol en árbol, buscando a quién llevarse. Cuando encuentra a su víctima, se deja caer sobre el techo y rasguña con mucha insistencia. De verdad, no se pueden quedar aquí. Ay, papá, no tiene sentido lo que dices, le dijo mi madre en un tono de burla. Bueno, si no me creen está bien, pero si van a quedarse deben hacerme caso en todo lo que les diga. Primero, no quiero que salgan de la casa si escuchan algún sonido raro durante la noche. Segundo, si escuchan algo caer sobre el techo, van a empezar a rezar para que ella se vaya. Y tercero, que mañana mismo se irán de aquí. Está bien, papá, pero cálmate, te veo un poco alterado. Pronto la luz se apagó, esparciendo una sofocante oscuridad que a duras penas se iluminaba con una lámpara de gas. Y tan pronto terminamos de cenar, mi abuelo nos dio la bendición, preparándose por si la bruja se acercaba a la casa, en búsqueda de la sangre inocente que quizá ya había olido desde que llegamos. Mientras el abuelo levantaba la mesa nos dijo: debe estar cerca. Dicen que cuando llega la noche, ella sale de la cueva que está en las montañas y comienza a escucharse el revoloteo de la negra ave. Mucha gente asegura que solamente ves un par de ojos brillantes acechando en los techos de las casas. Me da miedo todo lo que dices, papá, le dijo visiblemente nerviosa mi madre. Es que no estoy jugando, hija. Lo que te estoy diciendo es verdad. Recuerdo que el plan original era quedarnos únicamente una semana, pero tuvimos que irnos antes, debido a los escalofriantes hechos que sucedieron durante aquella noche. Mi abuelo aseguró las puertas y las ventanas, con una intranquilidad que se miraba a través de su mirada perdida. Una mirada viendo detrás del cristal, rumbo a las afueras oscuras de aquellos matorrales. Él miraba desconfiado hacia esa oscuridad, como si algo se escondiera allá afuera y tuviera miedo por su vida o la de nosotros. Más o menos a las 3 de la mañana, escuché claramente el crujido seco de una rama quebrándose afuera. No le hice mucho caso hasta que escuché la voz de mi abuelo.
Vete de aquí, Sofía. No nos hagas daño. Me pareció raro escucharlo mencionar el nombre de mi abuela. Pensé que tal vez ella había regresado y que él no la quería dejar entrar, hasta que vi que le gritaba a uno de los árboles del patio, donde sobre una rama quebrada reposaba la negrura de una ave tosca y unos ojos brillantes. No era el tamaño usual de un cuervo. Este lucía demasiado siniestro, y cuando lo vi extender sus alas, parecía todavía más imponente. Vi al abuelo retroceder con miedo cuando esta criatura alzó su vuelo, y luego pude escuchar el peso de unas pezuñas caer sobre el techo de la casa. Cayó justamente sobre mi habitación, y logré escuchar a la bruja caminar lentamente. Se alejaba poco a poco, yendo en dirección hasta donde estaban mis padres. Abrí la puerta de la habitación, y claramente noté un peso donde la lámina parecía hundirse, justamente sobre la cama de mis padres. «Mamá, despierta», le decía con temor intentando llamar su atención. De pronto, el sonido burdo de un picotazo que sonaba atronador y estruendoso terminó con la pasajera tranquilidad. El sonido escandaloso se repetía una y otra vez, tanto que parecía como si estuvieran martillando nuestros oídos, aun cuando los cubríamos con nuestras manos. Mi hermanita despertó con un llanto que se perdía en medio del alboroto y el estrepitoso escenario que yacía sobre nosotros. De pronto el abuelo entró a la habitación y pidió que no saliéramos, que él se encargaría. Estábamos aterrados en la habitación, pues parecía que esa bruja quería hacerle un hoyo a la lámina para entrar y llevarse a mi hermanita. «Por favor, no salgan y recen para que ella se vaya», dijo el abuelo muy preocupado. Mi madre abrazaba a mi hermanita y yo me arrodillé en sus piernas, buscando su cobijo para calmar mi miedo. De pronto logramos tranquilizar a mi hermanita, o al menos eso creíamos, hasta que nos dimos cuenta que se quedó dormida y que su respiración rápidamente se iba apagando. El abuelo salió de su casa con una escopeta y mi padre fue tras él. Apuntaba al techo y, por increíble que parezca, bajo la luz de la luna se podía ver una figura encorvada, una siniestra silueta de algo que parecía tener un inmenso pico que taladraba el techo. Ante las palabras del abuelo, la bruja los miró, pero ni siquiera se inmutó y prosiguió con su escalofriante hazaña. «Aléjate de aquí y déjanos en paz», repetía mi abuelo una y otra vez. Mi pobre viejo no podía mantener firme la escopeta. Le temblaban los brazos al apuntar, y tal vez era el miedo, pues no podía controlar sus movimientos. «Deje que yo lo haga», le dijo mi padre, pero el abuelo se negó, algo que nos causó una gran sorpresa a todos. «No, yo lo hago», le contestó enojado. Dio el tiro hacia la pared, pero logró ahuyentar a la bruja. Aquella criatura extendió sus alas y se abrió paso en la inmensidad del oscuro cielo, dando horribles graznidos antes de irse. En ese momento el abuelo entró a la habitación y nos pidió que nos fuéramos. Por cierto, cuando el abuelo llegó, mi hermanita despertó y logró respirar con normalidad. Muy serio el abuelo nos dijo: «Ya se fue la bruja, pero deben irse antes de que regrese». En eso, mi padre encaró al abuelo. «Usted nunca falla un tiro. ¿Qué fue lo que sucedió?». «No me lo van a creer». «¿Por qué dices eso, papá?». «Es que esa bruja es tu madre. La llegué a escuchar hablar con alguien durante las noches. Salía durante las madrugadas al río
y regresaba totalmente desnuda, a veces con sus manos manchadas de sangre. No sé cuándo empezó esto, pero un día encontré una gran pluma negra en la cama y ella no regresó jamás. Cuando he salido a cazarla he visto esconderse, por eso no dejé que mi yerno le disparara, porque tenía mucho miedo de que la matara. Aunque ella ya no quiere saber más de mí ni de su familia, yo la amo con todo el corazón y no podría matarla. Luego de escuchar la historia del abuelo, nos marchamos al escuchar que a lo lejos se acercaba aquella bruja y nuevamente mi hermanita se puso inquieta. Salimos corriendo a toda velocidad y mientras nuestro auto se alejaba del pueblo, sentíamos la sensación de que ella venía tras nosotros. Y justamente al llegar a la carretera principal, nos empezamos a sentir más tranquilos. Mis padres iban platicando, y mi madre dijo que mi abuelo se estaba volviendo loco, pero en ese momento mi padre le contestó: no lo sé, yo vi algo sobre el techo, y no era un cuervo común y corriente. Yo creo que mi suegro está diciendo la verdad. No, mami. El abuelo no miente. Yo también la vi en el árbol, le dije con mucho miedo. Recuerdo que mi madre nos dejó a mi hermana y a mí con mis abuelos maternos, y ellos regresaron a la casa del abuelo para convencerlo de que se fuera a vivir con nosotros. Pero al llegar, encontraron una escena espantosa. El abuelo se estaba desangrando en el piso, y mi madre lo sostuvo entre sus brazos durante sus últimos momentos de vida. Ellos esperaban una ayuda, pero esta no llegaría a tiempo. ¿Pero qué te hicieron, papá? Tu mamá vino y me besó, dijo entre quejidos y con una voz cortada. El rostro de mi abuelo tenía unas extrañas perforaciones, como si hubiera recibido picotazos por toda la cara. Cuando el abuelo dijo que la abuela vino y lo besó, en ese momento mi madre comprendió que ella regresó a matarlo. Le perforó la cara y le causó la muerte más dolorosa. Mi abuelo murió por los besos de mi abuela, unos besos penetrantes y punzantes, por el afilado pico de la bruja cuervo.